y por supuesto la firma de la primera ministra. Le damos la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, porque además, José Luis, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Gracias muy buenas noches. Me acordaba en la mañana haciendo la revisión que hacemos todas las mañanas de la situación que usted enfrentó como ministro del Interior, donde se decreta el estado de emergencia con respecto al Callao, que siempre pues es una preocupación permanente, ¿no?, de los últimos años, la seguridad del primer puerto. Y usted lo que dijo en esa ocasión fue: tenemos tantos días, me parece que 30 días o 40 días para que efectivamente lograr, ¿no?, o no, que se justifique que no tengan que ingresar las Fuerzas Armadas. Así que policía, entre otras, póngase las pilas. Y al final las Fuerzas Armadas no ingresaron. A ver, su lectura de estos hechos, por favor. Así es, Enrique, lo recuerdas muy bien, y lo que hicimos en el 2016 fue todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora. Lo que dice el ministro de Defensa es cierto: una resolución suprema en este caso no se necesitaba con declaratoria de emergencia, entonces no hay problema, o sea, sobre la legalidad o la constitucionalidad de esta resolución suprema, en primer lugar. Ahora, escuchando lo que ha hablado hace unos minutos, él decía para que facilite que la policía entre los barracones y no. A ver, llamando al ejército no lo vas a poder hacer. O sea, cuanto más hablan, menos los entiendo yo. Lo que hicimos nosotros en el 2016, y lo has mencionado muy bien, fue todo lo contrario. O sea, declaramos en emergencia, pero que no entren las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué cosa nos permitió? Previo trabajo de inteligencia, y era solamente acotado al Callao. Es decir, había en ese momento un conflicto entre bandas de narcotraficantes que se estaban matando y había generado todo un halo de violencia en el Callao. Y ya la policía del Callao, me acuerdo que estuve el general Kluber Aliaga a cargo del Callao, es decir, ya tenía mapeado todo dónde estaba la gente. Entonces, dimos esa declaratoria de emergencia, y eso lo que te permite que te suspende temporalmente las garantías constitucionales. Es decir, pueden entrar a tu casa sin orden judicial. Y así se capturó muchas bandas, bajó definitivamente nuestro índice, era el número de muertes violentas en el Callao, y en los 6 meses siguientes bajó. O sea, definitivamente bajó. O sea, dio resultado porque trabajabas con la policía, no con las Fuerzas Armadas, que no es su función, ¿ok?, de manera efectiva. O sea, eso no lo haces de la noche a la mañana para tapar una fiesta de Halloween, ¿me entiendes? O sea, para tapar una criollada no usa las herramientas que tiene el Estado, y fue muy efectivo. Pero repito, no fue necesario las Fuerzas Armadas. Entonces yo no entiendo para qué la sacan ahora. Claro, es muy popular, ¿de acuerdo? No, que salgan las Fuerzas Armadas. Si las has preparado con tiempo y te pueden ayudar en cosas muy concretas, sí. Ahora, el 1095 que citaba el ministro de Defensa, efectivamente, la policía acude a las Fuerzas Armadas, pero básicamente, y dice ahí, narcotráfico, cuidado de instalaciones, que puede ser, por ejemplo, el oleoducto norperuano, o el gasoducto, como quieran. Y, o sea, narcotráfico y terrorismo, y el cuidado de instalaciones. Para eso sí, que venga la Fuerza Armada y nos apoye. Pero la sustentación de motivos que se ha dado para esta resolución suprema habla de la inseguridad ciudadana. Y el mismo director de la policía, ahora comandante general de la policía, reconoce que los ha desbordado. Eso es una ofensa para la policía. Claro. Ahora, eso es una ofensa para la policía, es claudicar a su labor. Y dicho sea de paso, al nuevo comandante general de la policía, no lo conozco, pero creo que nadie lo conoce. O sea, no solamente yo, porque ya los generales de mi época todos ya pasaron a retiro, y estos eran más bien jóvenes coroneles. Entonces, pero nadie lo conoce, no ha abierto la boca este señor. O sea, ¿dónde está nuestra policía? Ahí tenemos al ministro del Interior que no habla y se jaranea, y al comandante general de la policía nadie lo conoce. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, anoche la primera ministra fue bastante clara, ¿no?, en lo que debería ser la resolución de esta situación. Vamos a ver, ¿no?, en las siguientes horas si finalmente la señora Vázquez se impone, ¿no?, si es que nos guiamos, ¿no?, por su propio tuit o no. Pero, a ver, esta resolución, que usted recuerda, sí, pues, ¿no?, tiene esta salida legal, pero esta resolución cita un oficio policial donde se da cuenta del incremento de la inseguridad. Este oficio, que yo sepa, no ha sido hecho público. Yo lo he buscado y no ha sido hecho público. Entonces, no podemos contar exactamente con las estadísticas. Sí hay, de un lado, un incremento, ¿no?, de las denuncias por hurto, que están alrededor de 8.000, 9.000, ¿no?, en los últimos meses, en Lima y Callao.
Y se cita, además de este tema de incremento delincuencial, un punto que es importante, así como usted señala el tema de lo que eran efectivamente, todos recordamos esas guerras entre narcotraficantes en el Callao, ahora el incremento de asesinatos por sicariato vinculado, hay que decirlo, a delincuentes procedentes de Venezuela, ¿no? Entonces, ahí uno también se pregunta, ¿qué cosa es lo que puede hacer el ejército, ¿no? o la Fuerza Armada? Totalmente válida tu pregunta, que yo también me la hago, porque eso es un trabajo de inteligencia policial. O sea, no es de ayúdame a rastrillar acá tal o cual barrio, ¿no es cierto? O sea, son por eso digo, el problema nadie lo discute y ahora lo vemos más. Vemos menos policías en la calle, mi estimado Enrique. O sea, todos somos testigos, salimos y tú dices ahora por dónde me van a atacar. O sea, con esa mentalidad salimos, ¿no es cierto? Porque básicamente el problema de inseguridad ciudadana se ha centrado en delitos de robo callejero. O sea, básicamente son los arranchones, básicamente son los que van en moto, en mototaxi o en carro, que llegan hasta tu lugar. Tú estás caminando y llegan, los raqueteros famosos. Ese es el punto concreto. Y a esto ciertamente ha agregado la llegada yo no digo venezolanos delincuentes, sino de delincuentes venezolanos. Sean peruanos o venezolanos, son delincuentes. Ya sabemos que en Venezuela han liberado las cárceles, y los han soltado porque no tienen para de comer. Muy bien, y muchos de ellos han venido para acá. Porque ninguna persona que viene, como la gran mayoría de venezolanos, y que hay que apoyarlos, porque son nuestros hermanos latinoamericanos, que hay que apoyarlos, nadie de la noche a la mañana viene con su familia, caminando, vienen para buscar un trabajo, y de repente se vuelve un sicario. No, ellos ya vienen sicarios, ellos ya vienen delincuentes desde allá. Entonces, claro, a este grupo sí hay que atacarlo, no por ser venezolano, sino por ser delincuente, y ahí tiene que ser un trabajo de inteligencia. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde se ubican? Igual que para los delincuentes, pero y eso es un trabajo de inteligencia netamente policial, que lamentablemente no se ha hecho, entre otros motivos, porque no hay un liderazgo policial, no hay un liderazgo en el Ministerio del Interior, y esto los tenemos lamentablemente arrastrando. No solamente los dos últimos ministros, Barrenzuela y Carrasco, hay que ser claro. Esto viene desde atrás, porque normalmente, que ya es una pena decirlo, los últimos gobiernos teníamos más o menos 7 ministros del Interior por cada gobierno. Toledo, Alan y Humala, 7 ministros del Interior, que ya es una exageración. Pero en los 5 últimos años tuvimos 11 ministros del Interior. 11. Y bueno, una metida de pata, en mi opinión, del presidente Sagasti, ¿se acuerdan? Que fue nombrar el número 20. O sea, sacas a 19 generales y pones al número 20, que era Velasco, Cervantes. Entonces ya desestructuró, y tuvimos, te acordarás, 3 ministros del Interior en una semana. O sea, una cosa bochornosísima. Entonces, ahora estamos arrastrando justamente todos estos fallos anteriores, y ahora peor, con unos ministros que tú dices, ¿cuánto tiempo durará? La policía va a decir, a ver, ¿cuánto tiempo me va a durar el ministro? O sea, ¿le va a hacer caso? El general de la policía en este momento, que tiene 40 años de servicio, sus hojas que pueden tener intachables, ¿le van a hacer caso a un mayor, que prácticamente fue expulsado de la policía con 158 faltas de rigor, suspensiones de rigor? O sea, aquí la cosa no funciona, Enrique. O sea, no le pidamos, no le exijamos a la policía si no le hemos dado lo que necesita, que es equipamiento, movilidad, infraestructura, pero sobre todo en este caso un liderazgo fuerte y claro en su institución policial y en el Ministerio del Interior. Que se expresa además en lo que usted ha señalado de, bueno, la metodología que está comprobadamente exitosa, que es el patrullaje. No, el patrullaje disuasivo. Tienes, por un lado, información de inteligencia, un trabajo de inteligencia, y por otro lado un patrullaje disuasivo que a usted decía, cuando salen las Fuerzas Armadas puede ser popular, porque claro, la militarización, ¿no?, claro, es seductora para parte de la población en tiempos como este, pero al mismo tiempo, José Luis, claro, nosotros todavía tenemos una tasa de homicidios que es la cuarta, la quinta o la sexta parte de países como Colombia, donde se está llevando a cabo, en medio de controversia, patrullaje militar. Entonces, el riesgo es una línea bien delgada en realidad, ¿no? O sea, a la hora de decir que salgan los militares, cuando en realidad, si bien estás pasando por un tema bastante complejo, complicado, no eres un país pues con los niveles de homicidios de otras partes de América Latina. Es decir, ahora, más violencia puede llevar a más violencia.
así es, Enrique, totalmente de acuerdo. La experiencia internacional nos dice que en aquellos países donde han intervenido las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana, se ha aumentado la violencia. ¿Okay? Eso es claro, o sea, no hay que discutirlo. Ahora, el número efectivamente de muertes violentas en nuestro país es la tercera parte de Colombia y la quinta o la sexta parte de México, pero está aumentando, lamentablemente. O sea, últimamente los robos, ya la mayoría son con arma de fuego, claro. y bueno. Y ahí es un problema, y yo lo he dicho antes de las elecciones, ahí es un problema integral que tiene un problema grande en los operadores de justicia. Es decir, la policía, cuando cumple su función, captura, y la Fiscalía y el Poder Judicial normalmente los libera o le da penas tan benignas y vuelven a... ¿Cuántas veces hemos visto, hasta por gusto, captura a la policía tal o cual delincuente, asesino, y tú dices, oye, pero lo hemos capturado hace 5 meses, y por robo y con arma? Y tú dices, oye, ¿qué hace ese señor si ya lo capturaron con la arma en flagrancia y todo lo demás que hace libre? Ojo, es un problema del Poder Judicial y de la Fiscalía nuestra. Pero yo lo que en ese momento, para las elecciones, yo proponía un liderazgo del presidente del país, no del ministro del Interior, sino que el presidente lidere los 3 poderes del Estado junto con el legislativo para normar y poder enfrentar a esta ola criminal. Y eso es lo que se tenía que hacer. Pero ahora, lamentablemente, lo que tenemos, y disculpa que lo diga en este canal y no quiero causarte problema, que no hay ni siquiera liderazgo dentro del Ejecutivo. Entonces, menos aún va a haber un liderazgo con el Legislativo y con el Poder Judicial, que es lo que se necesita entre los 3 poderes del Estado, en digamos que hay un pacto por la seguridad ciudadana, menos se va a dar, y menos con ministros como los que tenemos, ¿no? Liderazgo es la palabra clave, y claro, sí, la pluralidad no puede causar nunca problemas, José Luis Pérez Guadalupe, en una democracia como debe ser, y hay que llamar la atención sobre los correctivos que se tienen que tomar. Vamos a ver cómo termina pues esta noche, vamos a ver qué pasa mañana, y efectivamente esto debe ser una preocupación muy aguda para la primera ministra. La seguridad ciudadana está en el centro del debate y la sensibilidad de los ciudadanos. Adelante, si me permites, para terminar. El día de ayer yo he dicho de que el día de hoy tenemos un exministro, o Barrenzuela o Mirta Vázquez. Se puede postergar hasta mañana, pero esa oposición tiene que darse, o sea, no puede quedarse Barrenzuela, y si el presidente Castillo le dice a la primera ministra Mirta Vázquez, la ministra se tendrá que ir y decir, y con honor, ¿sabe qué, presidente? Así no se puede dirigir un gabinete. O sea, porque creo que hay que tener dignidad. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, lo ha planteado muy bien ayer en su primer comunicado a Barrenzuela, la ha planteado muy bien ayer en la tarde, cuando dice que esas justificaciones son inaceptables. Tiene que seguir en esa línea, y el que se tiene que ir es Barrenzuela, y que aproveche. Yo creo que Barrenzuela le ha hecho un favor a la ministra Vázquez, que aproveche, que se vaya, y si puede aprovecharse también para renovar el gabinete y sacar a otras personas también que no merecen estar en esos cargos, creo que haría mejor cosa que el día jueves se va con un gabinete renovado. Gracias, José Luis Pérez Guadalupe, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.